Pues Dios te bendiga. Bienvenidos todos esta noche. Recientemente, si tú miras todas las predicaciones que ha habido últimamente, Dios nos ha estado hablando mucho sobre el compromiso. Nos habla sobre la obediencia. Y son temas que Dios ha estado tratando con nosotros. Nos hace recordar los principios, los valores, las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios nos habla de ese compromiso? ¿Por qué nos recuerda acerca de sus mandamientos, de la obediencia? Él lo hace por amor a nosotros y por eso Él nos recuerda su ley, nos recuerda sus principios, sus preceptos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Mira, un ejemplo claro lo tenemos en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo llama. Lo escoge, lo selecciona, hace todo un trato con sus padres al principio, lo lleva después a Egipto, 400 años, experimentan lo que es la bondad, lo que es también la esclavitud, lo saca con mano poderosa. Y después que los lleva al desierto, ¿qué hace Dios con ellos? Les enseña una ley, les enseña principios, les enseña valores. Y si tú lees todo lo que es Éxodo, Levíticos, aún parte de Números, vas a encontrar muchas leyes, no solamente los 10 mandamientos, muchas más. Una cantidad de reglas, de mandamientos, de principios. ¿Y por qué lo hace Dios con el pueblo de Israel? ¿Por qué no lo hizo con todos los demás gente anteriormente? Porque Dios amaba y Dios quería algo especial con el pueblo de Israel. Y Él, tomando el ejemplo de Israel, dice, bueno, quiero que el mundo vea lo que significa cumplir mi ley, lo que significa cumplir mis mandamientos. Esos mandamientos que le puse al ser humano en su corazón, que nunca los oye, que nunca los escuches, bueno, pues se los voy a sacar y se los voy a plasmar y se los voy a dar por escrito, para que el mundo vea como una nación, como la gente que los cumple, le va bien. Van a ser bendecidos por mí. Porque Dios hizo el mundo. Dios hizo reglas. Y el mundo tiene que regirse por esas reglas. Entonces, si nosotros no seguimos los principios y mandamientos de Dios, Él no nos puede bendecir. Él no puede hacer que nos vaya bien. Cuando el deseo de Dios, y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 29, verso 11. Aquí Dios refleja su corazón. Aquí Dios le muestra al pueblo su deseo al haberlo elegido. Y no solamente el deseo con el pueblo de Israel, el deseo con la humanidad. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Un famoso versículo que conocemos. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama al mundo. Dios ama a los seres humanos. Uno podrá decir, es que Dios se olvida de nosotros, tantas guerras, tanta maldad, tanta violencia. Y ya no solamente las noticias que ves, sino tu propia vida. Dices a veces, bueno, me ama, porque me va muy mal, porque mi vida es triste, porque tengo problemas, porque tengo dificultades. Bueno, aquí en Jeremías Dios le revela a su pueblo su corazón. ¿Y cuál es el corazón de Dios hacia nosotros? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué refleja el Señor aquí? Mi deseo, mi pensamiento hacia ti. Tú lo puedes individualizar hacia ti. ¿Qué quiere Dios conmigo? A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué tengo que seguirlo? ¿Por qué lo de Jesús? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué tantos principios y leyes? ¿Y por qué tengo que orar? O sea, todas estas cosas que hacemos en el mundo cristiano, tú lo puedes individualizar. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien. Porque Dios tiene pensamientos de paz contigo.
Porque Dios no piensa mal de ti, piensa bien de ti. Y Él quiere que cumplas los deseos de tu corazón, que el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperamos? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Ser feliz, ¿no? Estar contento, en paz, tranquilo. Pues ese es el fin que Dios te quiere dar. Cuando tienes hijos, ¿qué quieres que le pase a tus hijos? Que les vaya muy bien. Bueno, pues es el fin que Dios quiere cumplir contigo. Cuando entras a un trabajo, ¿qué quieres que suceda? Pues que te vaya bien en el trabajo. Bueno, eso es lo que Dios quiere que te suceda, que te vaya bien en tu trabajo. Cuando empiezas a vivir y vas creciendo y van pasando los años, tú te preocupas por tu salud y quieres que te vaya bien, que estés sano. Bueno, pues eso es lo que Dios desea contigo, que te vaya bien, que seas sano. Ese es el fin que Dios quiere contigo. Ese es su deseo, que te vaya bien. Entonces, ¿para qué Dios llamó al pueblo de Israel? ¿Para qué eligió? ¿Para qué hizo todo el proceso que leemos en todo Génesis y después en Éxodo? ¿Para qué tantas leyes y principios? O sea, ¿para qué hizo todo eso Dios? ¿Para molestar al ser humano? Para decir, le voy a poner reglas porque ya me hartó este pueblo. Le voy a poner principios que les fastidien, que les harten. Que no sean felices con esos mandamientos. No, claro que no. Todos los mandamientos y principios de Dios son para tu bien. Es para que te vaya bien en esta tierra. Porque ese es su deseo. Toda la intención de Dios con todo lo que hace es que te vaya bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la expectativa que vas a tener? Bueno, una vez que tú cambias, o sea, por eso tanto mensaje, ¿verdad?, que te damos los pastores y siempre estamos exhortándote, cumple la ley de Dios y mira y lee la Biblia y busca a Dios y haz las cosas bien y ve lo que dice la Biblia, ponte a orar, ponte a leer tu Biblia. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Porque te queremos fastidiar? Les voy a decir que lean más Biblia para que se fastidien los hermanos. Ahora les voy a hablar de los 10 mandamientos para que sufran los hermanos. O sea, ¿cuál es mi deseo como pastor y cuál es nuestro deseo al enseñar? Pues que te vaya bien. Te enseñamos eso porque sabemos que es la solución para tu vida. Sabemos que si tú cumples las cosas que Dios dice, te va a ir muy bien. O sea, cuando tú sufres, cuando tú lloras, cuando vienen los hermanos pastores que miren mi vida y empiezan a llorar, ¿tú crees que ay, qué bueno? Por fin surtió efecto la predicación y quería que yo llorara. Pues no, ¿verdad? Me duele que llores. Pero ¿por qué o que te está yendo mal, que tienes problemas en la casa, con tu marido, con tus hijos, que tienes problemas en el trabajo, en la familia? ¿Y qué te decimos nosotros? Hermano, lee la Biblia. Mira, es que la Biblia dice esto y esto y esto. Es que el pastor no me quiere y siempre me repite la Biblia. Porque es la única solución a tu vida. Queremos que te vaya bien. Por eso las predicaciones, cuando preparamos un mensaje, que queremos que te vaya bien. Que salgas de aquí, que cambies lo que estás haciendo mal para que ya no te vaya mal y entonces la bendición de Dios pueda venir a tu vida. Ese es nuestro deseo. Por eso siempre vamos a estar sobre lo mismo. No te puedo decir otra cosa. Como el ejemplo que he puesto del diabético, que va al doctor. El doctor le dice, mire, me duele, pero no coma chocolates. Mire cómo se le sube el azúcar. No, ya no coma chocolates. O sea, se lo digo por su bien. Entonces, lo que nosotros te decimos es, la ley de Dios es buena. Si tú sigues los principios de Dios, te va a ir bien. Entonces, una vez que tú vas y haces lo que oíste, y viste un principio de Dios, y dices, sí voy a hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué vas a esperar? Pues que te vaya bien. Cuando tú haces un cambio en tu vida, te va a ir bien. Cuando tú corriges tu forma de pensar conforme al principio de Dios, cuando tú cambias tu carácter conforme al principio de Dios, cuando tú cambias tu concepto hacia las cosas materiales, como lo dice la Escritura, cuando tú empiezas a cuidar tu boca, cuando pones en primer lugar lo espiritual y no lo carnal, cuando sirves a Dios de todo tu corazón, cuando buscas hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Te va a ir súper bien, vas a ser bendecido. Las bendiciones de Dios van a estar sobre ti.
Esos cambios te van a llevar a bendición. Entonces, todas las cosas que te decimos y todo este compromiso que te estamos diciendo de leer la Biblia, de no ver el celular cuando estás en el servicio, todo eso va a producir un cambio en tu vida. Que cuando tú vayas de aquí, cuando estés realmente allá afuera, no solamente en la iglesia, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu familia, cuando estés con tus hijos, cuando estés en la calle, que te va a ir bien en tu trabajo, en tu negocio. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Dios tiene pensamientos de bien. ¿Sabes? Dios te conoce. Él hizo la ley para ti, para tu beneficio. Porque Él sabe tu corazón, Él lo hizo. Él puso los sentimientos que tú tienes, Él sabe cómo debes controlarlos. Él puso la boca que te dio el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, todo eso te lo dio. Y Él sabe cómo es la mejor manera de usarlos. Por eso cuando tú lo haces conforme a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Vas a ser bendecido. Entonces, ¿qué vas a esperar cuando hagas un cambio en tu vida? Pues la bendición. Esto es lo que vas a esperar. Voy a hacer esto. O sea, si te pones a leer la Biblia, yo veo y no estoy de acuerdo. Es que estoy leyendo la Biblia y el diablo viene conmigo. No, pues échalo fuera, ¿no? Es que leo la Biblia y me va peor. No es cierto. Te va a ir mejor. El diablo te quiere engañar momentáneamente, pero te va a ir mejor. No es cierto que si te acercas más a Dios te va a ir peor. No. Hay muchos, yo he oído gente, ¿no? Que llegó al Evangelio y dice que yo me acerqué a Dios y desde que me acerqué a Dios me fue mi vida a un desastre. Yo le digo, mira, tu vida iba a ser un desastre, pero el Evangelio llegó a tiempo a tu vida para que salieras de ese desastre, porque el desastre te iba a llegar de todos modos. Entonces no es cierto, no podemos relacionar eso. Tú buscas a Dios y te va a ir bien. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. La palabra de Dios no es contradictoria. Entonces, ¿qué vas a esperar? Pues la bendición. Mira, ¿cuántas promesas Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia hacia tu vida? Que has leído, que te han dicho en las predicaciones. Y todavía hay promesas particulares. Dios te ha dicho algo en tu vida. Algo acerca de tus hijos, algo acerca de una posesión que Dios quiere darte. Algo, hay promesas que Dios nos ha dado. Cuando tú haces bien las cosas, espera las promesas de Dios, porque se van a cumplir. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dios le prometió una tierra prometida. Dijo, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero no se la daba por desobediente, idólatra, rebelde. Cuando ya se corrigieron y vino una nueva generación que sí le creyó a Dios, entonces Dios les dio esa tierra y la disfrutaron. Vivieron, después se portaron mal y la perdieron, otra vez. Pero ese es el principio. Si tú cumples, si tú obedeces, te va a ir bien. Dios va a cumplir tus promesas. Si no esperas esas promesas de Dios, de esas cosas que Dios te ha dicho, yo voy a hacer esto en ti. ¿Qué va a detener su cumplimiento? Que no hagas las cosas conforme Dios quiere que lo hagas. Pero si tú corriges tu vida, si tú te comprometes con Dios y haces y pones en primer lugar lo espiritual, entonces espera esa promesa. Estarás cierto de que va a suceder, porque Dios cumple. ¿Qué sucede cuando tú cambias el error? ¿Qué pasa muchas veces? ¿Verdad? Tú vienes sin conocer el Evangelio, empiezas a leer la Biblia y dices, esto estaba haciendo esto mal. ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo por primera vez? ¿Cuántas cosas no corriges en tu vida? ¿Sí o no? Y tu forma de hablar, y no, ahora sí, y saca los ídolos de tu casa, y aquí vamos a orar todos los días, y ahora sí voy a ir a la iglesia, y empiezas a leer la Biblia, empiezas a hacer un montón de cambios. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Eres bendecido, sí o no? Empiezan las bendiciones, empiezas a ser bendecido, pero llega el momento en que ya te desanimas o el diablo te engaña y dejas de hacer las cosas que estabas haciendo bien y entonces vienes a un estado mal otra vez. ¿Quién detiene nuestra bendición? ¿Qué detiene tu gozo? ¿Qué detiene la felicidad que Dios ha prometido? Las cosas que Dios ha dicho que va a hacer contigo, el error que estás cometiendo. La ignorancia de la palabra.
la debilidad que tienes, que solamente Cristo puede quitar esa debilidad en ti. Pero ahora que tú sabes cómo debes hacer las cosas, ahora que tú has sido ayudado a corregir, ¿sabes cuál debe ser tu expectativa? La bendición. Viene la bendición, vienen las promesas que tanto has esperado. El cambio que hagas va a bendecir tu vida, arreglará lo que estaba mal, pero solamente el cambio de acuerdo a los principios de Dios. Miren, vamos a un ejemplo, Lucas 19:8. ¿Qué dice aquí la Escritura? Un ejemplo, solo un ejemplo en la Escritura de muchos. De este Zaqueo, una historia que hemos oído, tal vez si tú eres cristiano desde niño, lo viste en la escuela dominical, esa famosa historia de Zaqueo, hasta un canto hay por ahí de Zaqueo. Pero ve lo que dice aquí Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ve cómo el cambio de una persona trajo salvación, sanidad al hogar de Zaqueo, cuando él decidió hacer un cambio. Pero ese es el punto, hermano, tienes que cambiar. Yo no sé por qué, por los engaños del diablo, nos aferramos a una acción constante mal en nuestras vidas que nos dañan. Por ejemplo, no asistir a la iglesia. O sea, yo voy cuando quiera. O sea, ya me convertí, pero a veces sí, a veces no, cuando puedo, cuando no. Y eso hace minar tu vida. No es la bendición que debe haber en ti. Leer la Biblia. A veces sí, es que me da flojera, mejor me pongo a leer TV novelas. Mejor lee otras revistas. Y entonces, ¿qué hace? Tu vida amina. El hablar de los demás. Yo soy cristiana. Bueno, digo cristiana porque regularmente las mujeres, pues también los hombres, ¿verdad? Son bien chismosos. Y ¿a poco no andan hablando mal de todo el mundo? Y ese es su modus vivendi. O sea, todo el tiempo hablan mal de los demás. Y quieren bendiciones en su vida. O sea, ¿cómo vas a ser bendecido cuando hablas mal de los demás? Y hay gente cristianos que conozco, que ese es su modus vivendi. Siempre andan hablando mal de los demás. Y saben que les daña. Y ven su vida, ven sus hijos, ven su familia. Es un desastre. Por eso que están haciendo, y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Y son cristianos y vienen y alaban a Dios. Y eso tal vez está en la Biblia. Pero no quieren cambiar. Y mientras tú no cambies, no va a haber la bendición que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. No cambiar. Una y otra vez les decía: no hagas esto, no hagas esto. Y iban y hacían lo mismo, hasta lo hacían peor. ¿Y qué pasaba? No recibían la bendición. O sea, tienes que hacer cambios radicales en tu vida. Esos cambios te van a ayudar a recibir la bendición. Tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar, lo que haces en secreto. ¿Cuántas cosas te hemos exhortado? ¿Verdad? La forma de alabar a Dios cuando estamos en la reunión. Todos esos detalles que tanto te hemos dicho, pero que muchas veces nada más se quedan en la prédica. Qué bonito habló el pastor, y me voy y sigo haciendo lo malo. Entonces, ¿cómo esperas que tu vida cambie si sigues haciendo las cosas equivocadamente? Pero aquel que va y cambia, entonces sí debe esperar un cambio. Zaqueo cambió. ¿Te acuerdas de aquel rico? Aquí están los dos ejemplos. Aquel rico joven que le dijo al Señor: bueno, vende todo y dalo a los pobres y sígueme. No. ¿Cómo le fuese? ¿Qué dijo Jesús? Pues qué difícil es que un rico entre el reino de los cielos. Esa es la expresión que Jesús usó con ese joven. Ahora, ¿qué expresión usa con Zaqueo el Señor Jesús cuando Zaqueo dice: voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres? Y si a alguien le he hecho mal, le voy a regresar 4 veces más.
¿Qué dice el Señor Jesús? La salvación ha llegado a esta casa, porque yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuántas bendiciones tienes perdidas? ¿Cuántas promesas tienes perdidas? Porque no has cambiado. O sea, y no tiene que ver con el pastor. No es que el pastor no me quiera de orar mal por mí. No, pues yo oro por bien. Es más, hasta te va haciendo algo mal y el Señor, cámbiala para que a ver si así ya su vida sea bendecida, ¿no? Pero no cambian. Siguen haciendo las mismas cosas. Entonces, y ahí te exhortamos, ¿no? Entonces las predicaciones están uno duro y duro hasta, ya y otra vez charla con el pastor, ¿verdad? Que otra vez empieza a decir lo mismo. Pero es que pues no cambias, entonces ¿qué te digo? Pues lo mismo, hasta que cambies, porque mi deseo es que te vaya bien. Entonces, pero cuando tú haces ese cambio, cuando tú dices, sí voy a cambiar, voy a esforzarme en ese cambio, te esfuerzas en Cristo, ahorita vamos a verlo, entonces, ¿qué debes esperar? La bendición. Hermano, Dios quiere bendecirte y te va a bendecir, porque ahí están sus promesas. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Tú estabas perdido y te rescató. Y estaban perdidas tus promesas, las puede rescatar. Estaban perdidas tus bendiciones, las puede rescatar. Por eso es necesario el cambio, para que nada estorbe la bendición que Dios quiere darte. Yo sé que tú necesitas salud, necesitamos finanzas, paz, bendición familiar, victoria sobre nuestros enemigos, cambio de vida, todo. O sea, Dios puede darte todo eso. Y están los ejemplos en la Biblia que sí te lo puede dar, pero cuando cambies. Cuando el pueblo de Israel cambiaba, Dios lo bendecía. Entonces cambia y verás esa bendición en tu vida. Vamos a Juan capítulo 10, verso 10. Y vean aquí lo que dice la Escritura. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes a qué vino Cristo? A que tengas vida y vida abundante. En tu casa, vida abundante. En tu trabajo, vida abundante. En tu mente, vida abundante. En tu cuerpo, vida abundante. Eso es lo que Jesús ofreció, vida abundante. Si tú no tienes esa vida abundante, entonces no es problema de Dios, Él ya la ganó por ti. Tú tienes que hacer algo para que esa vida abundante venga en tu vida. Vida abundante cuando vences a tus enemigos. Vida abundante en todas las cosas que Dios te ha prometido, recibiendo las promesas de Dios. Entonces, hay un pasaje importante que habla acerca de esto. Lo que era imposible para la carne es posible para Cristo. Antes tú no podías en tu esfuerzo. O sea, la gente por más que se esfuerce no puede hacerlo, porque la carne no nos ayuda. Pero nosotros como creyentes sí podemos hacer el cambio. Por eso no tenemos la excusa para no cambiar. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Ve lo que dice aquí. Esta es una promesa, no sé si tú lo puedes ver del lado de la promesa o lo puedes ver del lado como que está muy difícil. No, es fácil, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Una vida espiritual, una vida correcta, una vida siguiendo los principios de Dios, no es fácil. Pues no se puede, pero Cristo ya lo hizo por nosotros. Ve lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. O sea, no hay razón para que te vaya mal, porque Jesús ya hizo algo. Y tú te tienes que aferrar a eso. La vida cristiana que tú quieres vivir no la vas a lograr por tu esfuerzo, es por cederlo a Cristo. Cuando tú dejes que Cristo vive en ti, cuando tú dejes que Cristo obre en ti, entonces tú vas a poder cumplir
la ley y los principios que necesitas cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Necesitas a Cristo en tu vida. Él ya lo hizo. ¿Y para qué? Para que tengas vida abundante. Todo el sacrificio de Jesús, su muerte, su resurrección, de haber vencido al diablo, lo hizo para que te vaya bien. El hecho de haber recibido a Jesús en tu vida es para que te vaya bien. Y aun si tú sufres por Cristo es otra cosa, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, sufrir por Cristo es una cosa y sufrir por el pecado es otra. Pero cuando tú sufres por Cristo, pues te está yendo bien, ¿verdad? Porque estás contento por lo que está pasando en tu vida, de poder ser digno de que el Señor Jesús, tú puedas sufrir por el nombre del Señor Jesús. Pero tienes que hacerlo en Cristo. No puedes lograrlo por ti, pero en Cristo sí lo puedes hacer. Ya no hay condenación. Entonces, por eso esa exhortación que te damos y te decimos que hagas esto y aquello, hazlo en Cristo. Júntate a Jesús. Búscalo a Él. Depende de Él. Él te va a hacer cambiar, pero cuando en ti haya un cambio. Pero cuando tú dices, qué fastidio, a lo que veamos el domingo. Cuando tú empiezas a decir, qué fastidio luchar contra el pecado, entonces ya no vas a luchar. Y vas a dejarte ese mal hábito. Y entonces esos malos hábitos que van a hacer, te van a quitar la bendición que Dios tiene para ti. Mira, por último vamos a Gálatas 2:20. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que sucedió. Tienes que creer esto. Vive tu vida, no en tu entendimiento, sino deja que Cristo viva en ti. Ve lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justicia no es por la ley, es por Cristo. Pero yo no puedo recibir bendiciones si no cumplo el mandamiento y la ley de Dios. Pero para cumplirla necesito la gracia de Cristo en mi vida. Deja que Cristo viva en ti. ¿Cómo puedes hacer eso? Piensa como Cristo, actúa como Cristo, haz las cosas que Cristo hace. Lee los 4 evangelios y vas a ver lo que Jesús hacía. Buscaba al Padre, reconocía al Padre, alababa al Padre, buscaba bendecir a los demás, ayudaba a los demás. Entonces, haz eso. Hermano, yo sé que toda esta exhortación que has recibido estos domingos, estos miércoles, ha habido pensamientos en ti. Busca al Señor, haz esos cambios que tengas que hacer y ¿sabe lo que vas a esperar? La bendición y el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre todo lo que tú deseas, porque el deseo de Dios es que tú tengas lo que tú esperas. Pero ¿qué tienes que hacer? Haz lo que Dios dice que debes hacer, haz los cambios que debes hacer, pero esfuérzate en Cristo, en la gracia que Cristo ha puesto en ti. Amén.